presente. Y entonces el capítulo 1 nos platica esta historia de cómo ella se niega, de cómo ella no se quiere presentar, de cómo ella no quiere ir. ¿Y qué sucede aquí? Que los sabios, los que eran asesores de su consenso del palacio real, le dicen: tenemos que escoger otra reina. Vamos a hacer un como tipo casting, vamos a hacer un casting donde vamos a escoger otra reina y va a ser con ciertas características y tiene que cumplir esto. Entonces, en el versículo 19 dice: por lo tanto, si le parece bien a su majestad, emita un decreto real, el cual se inscribirá con carácter irrevocable en las leyes de Persia y de Media, que Vasti nunca vuelva a presentarse ante su majestad y que el título de reina se le otorgue a otra mejor que ella. Y entonces así empieza a prepararse la elección de una nueva reina. ¿Qué sucedió con Vasti? Que a causa de su desobediencia, ella perdió su corona y perdió la posición que tenía, la posición de reina que se le había dado, lo perdió a causa de su actitud, de su mala actitud. Y entonces emiten este decreto real, hacen el casting, empiezan a llamar otras mujeres, y en el capítulo 2 de Esther, en el título dice: elección de Esther como reina. ¿Yo qué veo aquí? Yo lo que veo es que en esta historia es que Dios estaba preparando el camino. Dios estaba preparando el camino, Dios estaba preparando el propósito por el cual había creado Esther, y Dios estaba preparando el camino para que Esther cumpliera su propósito y su asignación. Sin ella saberlo, sin ella notarlo, Dios estaba preparando y abriendo ese camino para que la asignación divina que ella tenía pudiera ser cumplida. Y entonces en el capítulo 2 vemos cómo es elegida Esther como reina. Dice: algún tiempo después, ya aplacada la furia del rey, Asuero se acordó de Vasti y de lo que había hecho y de lo que se había decretado contra ella. Entonces los ayudantes personales del rey hicieron esta propuesta: que se busquen jóvenes, vírgenes y hermosas para el rey, que nombre el rey para cada provincia de su reino delegados que reúnan a todas esas jóvenes hermosas en el harén de la ciudad de Susa. ¿Qué tenía? 3 características que dijo que debían de tener: jóvenes, hermosas y vírgenes, ¿verdad? Dice que nombrara jóvenes hermosas. ¿Qué más? Es que yo quiero ver si ustedes me están poniendo atención. Jóvenes, hermosas y vírgenes. Y así es como se hizo la elección de Esther. Pero Esther tenía un pasado. Esther había sido huérfana y no tenía padre ni tenía madre. Ella había sido educada por su tío Mardoqueo y ella había sido instruida por su tío Mardoqueo. Ella tenía un pasado de orfandad, porque realmente lo que ella era es que era huérfana y no tenía sus padres, sino su tío se había encargado de ella, su tío se había encargado de educarla, de instruirla. ¿Y qué pasa con Esther? Que la vemos en la palabra de Dios, o lo que nos cuenta acerca de Esther, las características que nos da de Esther es que ella era una mujer humilde y era una mujer obediente. Porque si ustedes han leído todo el libro de Esther, se pueden dar cuenta cómo ella siempre estaba escuchando las instrucciones de su tío Mardoqueo. A pesar de que no tenía sus padres, ella era noble en su corazón y era sensible en su corazón. Pero ¿qué pasa con ella? Que ella tenía este pasado de orfandad, donde tal vez ella seguramente había sufrido en su niñez, porque los que no hemos crecido con nuestros padres en casa, con nuestros padres cerca, muchas veces hemos tenido un pasado doloroso, una infancia difícil, porque no es fácil crecer sin padre, no es fácil crecer sin madre. Los niños que crecen sin sus padres tienen una infancia difícil. ¿Por qué? Porque hay esa orfandad marcada en sus corazones.
Hay ese como espíritu de orfandad, y que cuando venimos a Cristo, el Señor nos adopta y Dios nos adopta como un padre, y tiene ese espíritu de adopción para abrazarnos. Pero ese es un pasado en ella que le había marcado, que había marcado su vida. Y yo me la imagino muchas veces a lo mejor en su habitación llorando por su mamá, llorando por su papá, porque los quería ver, porque yo no sé si ustedes a lo mejor si tuvieron a sus padres en casa. En mi caso no lo tuve así. A mí me pasó como a Esther, y me acuerdo muchas veces de niña porque yo anhelaba una familia, porque yo extrañaba una familia. Y veo en el corazón de Esther cómo Dios había preprogramado un propósito espiritual para ella. Y yo te quiero dar un consejo porque, bueno, quiero darte varios consejos, porque quiero decirte que como padres tenemos y debemos de tener el amor para escuchar a nuestros hijos. Gracias, Erika, muy amable. Me recomendaron una serie que no sé si ya vieron, pero se llama Adolescencia, y vi el primer capítulo y fue una bomba para mí. No lo he terminado de ver, pero la que me platicó que estaba viendo la serie había ido a desayunar con ella y me dice: ay, estoy muy desvelada, no pude dormir, y se pone a llorar. Y yo, ¿por qué estás llorando? No, es que vi una serie. Y yo, ¿pero qué pasa en la serie? No, es que está muy fuerte, se llama Adolescencia, vela por favor, te la recomiendo. Y quiero decirte que muchas veces somos muy fáciles para juzgar el corazón de nuestros hijos, la conducta de nuestros hijos, y somos muy duros a veces con nuestros hijos. Y quiero decirte que lo primero que hace Dios con nosotros es amarnos, a pesar de nuestros errores y a pesar de nuestros defectos. Lo primero que Dios hace con nosotros es abrazarnos y es amarnos. Y tenemos que aprender a dedicarle tiempo a nuestros hijos, porque ellos van a hacer lo que tú les moldees que ellos hagan. Ellos van a hacer lo que tú hagas en casa. Si en casa todo el tiempo es conflictos, enojo, contienda, ellos lo están recibiendo y su corazón lo está recibiendo. Somos muy fáciles a veces para aplastar, para opinar sobre su carácter, pero yo también quiero que te veas a un espejo y examines tu comportamiento y tus actitudes. No les quiero platicar lo de la serie porque luego dicen: ay, no spoilees, o cómo se dice, no adelantes lo que... Pero a mí me dolió mucho porque el primer capítulo se trata de que el padre cree conocer a su hijo y se da cuenta que realmente no estaba escuchando el corazón de su hijo, y se da cuenta que realmente no está conociendo a su hijo y no conoce a su hijo. Entonces yo quiero animar tu corazón a que te pongas a la brecha por interceder por tus hijos. Tu familia tiene un propósito de parte de Dios, como lo tuvo Esther. Dios estaba preparando el camino para que ella cumpliera su asignación divina, y vemos cómo Dios estaba preparando todo ese camino para que ella pudiera cumplir gran propósito. Y quiero decirte que tu matrimonio y tu familia tiene un propósito de parte de Dios. Yo no sé las circunstancias de tu casa, yo no sé qué se vive en tu hogar, yo no sé cuál es el ambiente, pero tú tienes que orar porque Dios limpie los aires, porque Dios limpie ese ambiente, porque en el nombre de Jesús el reino de los cielos se ha establecido en tu casa, y en el nombre de Jesús tú tengas ese espíritu de amor, ese espíritu de consuelo, ese corazón para escuchar el corazón de tus hijos. Y vamos a seguir con lo de Esther, porque quiero platicarte que Esther tenía varias cualidades, y dice la palabra que era hermosa, que era humilde, que era llena de fe. ¿Por qué Dios la permitió? ¿Por qué Dios permitió que naciera para ese tiempo? ¿Por qué no nació antes o por qué no nació después? ¿Por qué tú no naciste antes o por qué no naciste después? ¿Alguna vez te has puesto a pensar: Señor, ¿por qué no nací en el tiempo de la Biblia? Dios, ¿por qué no nací en el tiempo de la revolución? Dios, ¿por qué no nací en los tiempos donde se usaban los vestidos zampones y los peinados? Yo me acuerdo cuando era niña, veíamos en las clases de historia y me encantaba ver los vestidos y los peinados, y yo decía: ay, ¿por qué no nací en ese tiempo? Me hubieran así vestido con el corset, todo.
¿Por qué Dios te permitió nacer para este tiempo y para este momento? Porque había una preprogramación espiritual para ti. Tú tienes un propósito divino y tu familia tiene un propósito divino de parte de Dios. Mardoqueo es uno de los personajes principales en el libro de Esther. Dice la palabra de Dios que él le daba instrucciones, su tío la aconsejaba de manera sabia, su tío era alguien cercano que conocía el corazón de Esther. Y te quiero decir que esta sociedad necesita mujeres y hombres que tengan bien clara su identidad en Cristo. Quiero decirte que esta sociedad, tus hijos necesitan que tú tengas bien clara tu identidad en Cristo. Donde tú te desenvuelves, la sociedad necesita que tú tengas bien clara tu identidad en Cristo. Porque ser un hijo de Dios es un símbolo de esperanza. Ser un hijo de Dios marca la diferencia. ¿No les ha pasado que a veces la gente se acerca y te quiere, no sé por qué a mí me pasa, que la gente a veces se me acerca a contarme sus problemas y se pone a llorar y ni siquiera saben todavía que soy cristiana y menos les he contado que soy pastora y se acercan conmigo, me abren su corazón? ¿A alguien le ha pasado eso? O sea, eso es espiritual. Algo están viendo en ti, algo están sintiendo en ti. No creo que la gente se acerque nada más porque sí a contar sus problemas con todos. Si se están acercando contigo es porque hay algo espiritual, hay un sello que tú tienes, hay algo de parte de Dios que tú tienes y por eso se están acercando contigo. Alguien me dijo el otro día, ay pastor, es que luego a mí me cuesta dar consejos, mejor no le hablo porque yo no sé qué decirle. Y le dije, sí, háblale. Porque si te está contando sus problemas, si te está contando su corazón, si te está confiando lo que le está pasando, es que algo está viendo en ti. Le dije, no le tienes que dar un gran consejo, escúchala. Escucha a la persona, pídele al Espíritu Santo que te ayude. Espíritu Santo, ayúdame para poder aconsejarla, ayúdame para poder animarla, ayúdame para poder alentarla, para poder darle fe. Si la gente te busca es porque hay algo en ti, algo espiritual están viendo en ti. Tú tienes la marca de parte de Dios, tienes un sello de parte de Dios. Y quiero decirte que Esther, con todo y su pasado doloroso, porque tuvo un pasado doloroso de ser huérfana, no era una mujer infeliz. Eso no le amargó, el pasado no la marcó de tal forma que echó raíces de amargura en su corazón porque no tuvo madre o porque no tuvo padre, un padre presente. Dios le había puesto una figura de autoridad que era su tío Mardoqueo y una figura de sabiduría. Y yo quiero decirte que a pesar de su pasado doloroso, no era una mujer infeliz. Quiero decirte que ella aprendió a ser obediente y aprendió a ser prudente. Quiero compartir contigo el siguiente punto y quiero comentarte que siempre Dios va a poner personas que sean autoridades en nuestras vidas, como lo fue Mardoqueo para Esther, que era una autoridad espiritual y bendijo su vida. Siempre va a haber gente que nos va a rodear, porque en mi caso, aunque yo no tuve a mis padres, Dios me había dado una abuela que era una mujer de fe, una mujer que amaba al Señor y una mujer que me aconsejaba con sabiduría. Siempre va a haber personas que Dios pone a tu alrededor que van a ser autoridades espirituales. ¿Por qué pone a esas personas? Porque Dios tiene un propósito divino y te rodea de esas personas que son parte de ese propósito y que te van a ayudar a cumplir ese propósito divino. Y Esther fue una mujer que sabía escuchar, una mujer que tenía humildad, una mujer que fue obediente, y su tío era parte del propósito para que ella pudiera cumplir ese propósito divino. Ahora, hay algo espiritual con lo que Dios nos sella. Hay algo espiritual cuando nosotros, dice la palabra de Dios, vamos a buscar el Salmo 139, porque tu vida es una vida con propósito. Desde que tú estabas en el vientre de tu madre, Dios te había formado y te había dado un propósito para que tú cumplieras una misión en esta tierra. Y quiero que leamos el Salmo 139
y ahorita les digo qué versículo vamos a leer, pero aquí vemos cómo Dios estaba vigilando nuestra gestación, cómo Dios estaba pendiente de nosotros desde el vientre de nuestras madres. Y vemos en el Salmo 139, vamos a leer el Salmo 139, el versículo 13 dice: tú creaste mis entrañas y me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Dios estaba ahí cuando tú estabas siendo formada y formado en el vientre de tu madre. Por eso dice: tú creaste mis entrañas. ¿Ustedes alguna vez se han puesto a investigar sobre la concepción? La misma ciencia, creo que la misma medicina, no sabe en qué momento es cuando se da la vida. Saben cómo el espermatozoide llega al óvulo, eso sí lo saben, pero no saben en qué momento. Solo he leído o he escuchado que se ve una luz, dicen cuando se concibe, que hay una luz, pero no saben cómo ni en qué momento se da. Y es algo que si tú te pones a investigar, que si tú te pones a leer, es algo maravilloso, es algo sobrenatural. Lo de la concepción es algo sobrenatural, y dice que Dios estaba ahí cuando eso estaba sucediendo. Por eso aquí este salmo dice: tú creaste mis entrañas y me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable y tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos. O sea, eso quiere decir que Dios ya nos conocía. Eso quiere decir que Dios ya sabía tus emociones. Eso quiere decir que Dios ya sabía tus pensamientos. Dice que nada fue desconocido. A lo mejor, no sé, el Señor ya sabía cómo te iba a formar, cómo te iba a crear. Todas las personas somos diferentes y no por eso tenemos que desvalorizar a los demás. No porque tengamos diferente carácter, diferente conducta y diferente personalidad, tenemos que desvalorizar. Tenemos que aprender a darle el valor correcto a mi esposo a pesar de que es diferente a mí. Yo tengo que aprender a darle el valor correcto a mi esposa a pesar de que tiene una personalidad distinta a la mía. Yo tengo que aprender a darle el valor correcto a mis hijos, porque por ser pequeños no quiere decir que no pueden opinar. Por ser pequeños no quiere decir que no los deba escuchar. Por ser pequeños no quiere decir que yo tengo que anular lo que están sintiendo o lo que están pensando. Yo tengo que aprender a valorar a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a la gente que Dios ha puesto, a la gente que me está rodeando. Yo tengo que aprender a valorar a las personas. Y muchas veces con nuestras actitudes descalificamos lo que Dios ama. Muchas veces con nuestras actitudes estamos descalificando o estamos anulando lo que Dios ama. Y dice la palabra en el versículo 16: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. ¿De qué ojos está hablando? ¿Qué ojos son los que estaban viendo mi gestación en el vientre de mi madre? Eran los ojos de Dios. Eso quiere decir que mientras yo estaba siendo formada y mientras tú estabas siendo formado, mientras tus hijos estaban siendo formados en tu vientre, Dios estaba vigilando con sus propios ojos. Dios estaba vigilando tu gestación con sus propios ojos. Dice: y todo estaba ya escrito en tu libro, el libro de la vida. Todos nuestros días estaban escritos y programados en el libro de la vida. Dios había puesto una personalidad sobre ti. Dios había puesto sobre ti un alma, unas emociones, un propósito y un destino espiritual. Dios había puesto sobre mí alma, emociones, pero más importante, un propósito espiritual. Yo fui enviado a esta tierra para cumplir ese propósito divino, como lo cumplió Esther.
Si tú sigues leyendo el libro de Esther, puedes ver que había un hombre llamado Amán que se levantó en contra del pueblo judío, porque había tanto orgullo en su corazón. El libro dice que Amán era como la mano derecha del rey. Y el libro de Esther cuenta que el rey confiaba tanto en él, que él podía dar o decirle o aconsejarle, pero él tenía una ira, una amargura en contra del pueblo judío. Y había tanto orgullo en su corazón que dice la palabra de Dios que quería que se emitiera un decreto para que lo adoraran, para que se rindieran delante de él. Y como el pueblo judío ni lo adoró, ni se quiso rendir, y Mardoqueo no lo hizo, se enfureció tanto que quería matar al pueblo judío. Número 1, Dios había preprogramado y preparado el camino para que Esther cumpliera un propósito. Dice la palabra de Dios que ella se levantó en ayuno y en oración por su pueblo. Gracias al ayuno y a la oración de Esther, el pueblo judío no fue exterminado. Y dice la palabra que ella dijo: si he de perecer, que perezca, pero yo me voy a presentar delante del rey, yo voy a ir como una intercesora delante del rey. Y gracias a ella el pueblo judío no fue exterminado. Dios había asignado y había configurado un propósito en ella, y ese propósito probablemente es que ella salvara al pueblo judío. Y gracias a su ayuno y a su oración, los cielos se abrieron. Yo quiero decirte que ahí podemos ver cómo había un propósito y un destino espiritual para ella y para sus generaciones, porque gracias a ella el pueblo judío no fue exterminado. Vamos a seguir leyendo el Salmo 139. Dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, y todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán precioso, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena, y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. Y hay algo que me viene ahorita a la mente. Dios estaba, como les dije hace ratito, estaba vigilando nuestra gestación, estaba pendiente de nuestra formación, había programado este propósito para que nosotros cumpliéramos en la tierra. Y como un padre con tanto amor estaba vigilando que nosotros creciéramos en el vientre de nuestras madres. Y me da mucho dolor cuando nosotros como padres no le inculcamos a nuestros hijos el hábito de buscar a Dios desde que son bebés. Porque con la persona que les dije que desayuné de la serie de adolescentes, ella lloraba porque me decía: quiero cambiar a mis hijos de escuela. No sé por qué los saqué de la buena semilla en un colegio cristiano. Estoy pasando un momento tan difícil que mi esposo me está diciendo que busque ayuda psicológica, psiquiátrica, porque esto está muy tremendo. Y yo le dije: lo que te está pasando es espiritual, eso es lo que te está pasando. A lo mejor le dije: es que yo siempre te he animado a que lleves a tus hijos a la iglesia, aunque reciban poquito de la palabra. Como si Dios está pendiente de nuestra formación y de nuestra gestación. Nosotros como padres a veces somos un obstáculo, no traemos a los niños a la iglesia, no les inculcamos una prioridad de buscar a Dios, no oramos en casa, no tenemos el hábito de leer la palabra. Pero cuando nuestros hijos se empiezan a desenfocar y empezamos a ver problemas que a veces son espirituales o pensamientos en su conducta, en su carácter, que tú dices: no es correcto. Sí, pero es lo que tú les moldeaste, es lo que tú les enseñaste, porque al final ellos van a ser el ejemplo que tú les influiste. Entonces, papás, los que son papás, aquí yo les animo a que inculquen cuando son pequeños, a que hagan un hábito en sus hijos. Ese hábito se hace. ¿Desde qué año dicen que se forman los hábitos? No dicen que en el kinder, que los primeros 3 años de vida de los niños.
A ver, la maestra aquí, desde el primer año, los primeros 3 años, se forman hábitos. Si tú le quieres formar un hábito a tu hijo después de 3 años que se lave los dientes, ya no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no se lo hiciste de 0 a 3 años. Si tú quieres que tus hijos dejen de comer dulces porque comen mucha chatarra, no le enseñaste después de los 3 años, ya no lo va a hacer. Si tú no le enseñaste antes de los 3 años que venir a la iglesia los domingos, escuchar la palabra de Dios era importante, no lo va a hacer. Los primeros hábitos se forman primero de preescolar, segundo de preescolar, tercero de preescolar. Por eso ahí te enseñan a leer, a escribir, por eso ahí te enseñan a abrocharte las agujetas, por eso ahí tienen materias de higiene personal, porque están reafirmando hábitos. Entonces yo quiero animar a los que tenemos hijos pequeñitos, escucha el corazón de tus hijos, tienes que conectar con tus hijos, no todo es el trabajo, no todo es trabajar, a veces también es escuchar, orar por ellos, interceder. Tu familia tiene un propósito divino de parte de Dios como lo tuvo Esther. Acabamos de leer que Dios estaba vigilando la gestación dentro del vientre de nuestras madres, y vamos a leer también, quiero que vayamos a Isaías 49:1. Isaías 49:1. Dice: escúchenme, costas lejanas, oigan esto, naciones distantes. El Señor me llamó antes de que yo naciera, en el vientre de mi madre pronunció mi nombre. ¿Desde cuándo nos había llamado Dios? Desde el vientre de nuestras madres. ¿Desde cuándo estaba el propósito divino de Dios? Desde el vientre de nuestras madres. Ya teníamos autoridad en la palabra y todavía no habíamos nacido. Dice: el Señor me llamó antes de que yo naciera en el vientre de mi madre y pronunció mi nombre, aunque yo no había nacido. Y vamos a leer Jeremías 1:4. Vamos a leer Jeremías 1:4. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Sí trajeron su Biblia? Jeremías. Dice: la palabra del Señor vino a mí, antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado y te había nombrado por profeta a las naciones. Dios primero conoció el propósito divino y espiritual y luego asignó lo físico, porque dice: antes de que nacieras yo ya te había elegido, y Dios ya te había elegido desde antes que nacieras. Dios conoció primero lo espiritual y luego lo físico. Dios te formó con dones y te formó con talentos, te formó con capacidades y te formó con habilidades. Tú tienes dones de parte de Dios y tú tienes que estar donde Dios quiere que estés, y tú tienes que desarrollar esos dones donde Dios te puso. En servir también en la iglesia con los dones y talentos que tú tienes. Los dones, las habilidades, las capacidades que Dios nos ha dado no son para que las escondamos, no son para que las enterremos. Nosotros tenemos que estar donde Dios nos puso y tenemos que servir donde Dios nos puso, y tenemos que poner en práctica esos dones y esos talentos, porque el propósito de Dios no se elimina, el plan de Dios no se elimina. Y aquí anoté este ejemplo bien importante que le sucedió a Jonás. Jonás tenía un propósito espiritual. ¿Sí han leído la historia de Jonás?
Algunos sí se la saben, ¿verdad? Los que somos cristianos desde pequeñitos, seguro en la escuela dominical nos enseñaron que Jonás, bien desobediente, Dios lo había enviado a predicar a Nínive y Dios había derramado sobre él una unción, había depositado sobre él una unción espiritual, un propósito divino, y Dios lo envía a predicar a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Desobedeció. ¿Y qué más? Huyó. ¿Qué más hizo? Se escondió, ¿verdad? Y dice la palabra que estaba escondido abajo de una palma, una planta creo de calabaza, estaba escondido ahí abajo de la calabaza como si Dios no lo fuera a encontrar. Pero ¿qué creen que sucedió? Que Dios le había dado este propósito divino, pero ¿qué creen? Que Él lo hizo muy difícil. El propósito que Dios tiene espiritual para nuestras vidas no se va a eliminar, siempre va a estar vigente. Nosotros lo podemos hacer fácil o lo podemos hacer difícil. ¿Qué pasó con Jonás? Lo hizo difícil, porque Dios puso ese propósito sobre él, y aunque él huyó, aunque él se escondió, aunque él se negó, se resistió, porque a veces nos resistimos al llamado de Dios, y aunque él huyó, se escondió, se resistió, Dios no eliminó ese propósito. ¿Qué pasó? Que el propósito de Dios fue cumplido en la vida de Jonás. Fue que difícil, porque él lo quiso hacer difícil, porque hubiera ido por el camino fácil, pero su carácter, sus arrebatos, su personalidad lo hizo difícil. Pero ¿qué pasó? El propósito de Dios se cumplió. Nosotros podemos hacerlo por el camino fácil o podemos hacerlo por el camino difícil. De que tu matrimonio tiene un propósito divino, lo tiene. De que tus hijos tienen un propósito divino, lo tienen. De que tú tienes un propósito espiritual y especial que cumplir en esta tierra, lo tienes. De que decidas hacerlo por el camino fácil o difícil, esa decisión es tuya. Pero yo quiero decirte y animarte esta mañana que no te rindas, que no te resistas, que sigas adelante como lo hizo Esther, siendo humilde, siendo obediente, a pesar de un pasado doloroso, a pesar de que ella fue huérfana, a pesar de tus padres, a pesar de tu situación, de tu pasado, de pérdidas. Yo quiero animar tu corazón, que busques ese propósito espiritual, que le digas a Dios: Dios, sé que tú me trajiste a esta tierra para cumplir algo especial. No estoy nada más aquí de paseo, no estoy nada más aquí para ser doctor, arquitecto, abogado, para estar encerrado en una oficina. Hay algo más que tú programaste para mí, hay algo más que tú predestinaste para mí, porque cuando llegues al cielo, Dios no te va a preguntar cuántas horas trabajabas en la oficina, cuántas casas hiciste, cuántas casas vendiste, cuántas clases diste. Eso no te lo va a preguntar Dios. Dios también te programó para un propósito espiritual y divino, a lo que ustedes se dediquen. Tal vez de aquí me sé algunos. Dios no te va a preguntar cuántos cabellos cortaste, cuántas pilas vendiste, cuántas máquinas arreglaste, cuántas de lo que tú te dediques. Dios te trajo a esta tierra para cumplir algo especial, y de que lo que decretó el cielo se va a cumplir en la tierra, se va a cumplir. Nosotros vamos a decidir si lo hacemos por el camino fácil o lo hacemos por el camino difícil, pero lo que ya decretó el cielo, la tierra no lo puede detener. Lo que ya hay decretado sobre ti, la tierra no lo puede detener. El llamado de Dios es irrevocable, como fue en la vida de Jonás. El llamado de Dios no se cambió, solamente fue más complicado, pero lo que el cielo ya decretó, la tierra no lo puede detener. Se va a cumplir el propósito especial y divino, ese propósito espiritual sobre ti y sobre tu casa y sobre tus hijos, en el nombre de Jesús. Y vamos a ponernos de pie para orar esta mañana. Y quiero decirte, todos somos diferentes y tenemos que dar el valor que Dios nos da. Por eso cada uno tenemos un perfil genético. Por eso en ese perfil, cuando los niños nacen, se ve su perfil genético, ¿verdad?
está ahí en su ADN, está ahí sus genes, está ahí el color de su cabello, de sus ojos, somos especiales, cada uno tenemos un perfil de parte de Dios. Y yo quiero que esta mañana ores y le pidas al Señor: Dios, no quiero seguir caminando nada más en la vida por caminar. Yo sé que tú predestinaste para mí un propósito especial para mis hijos, un propósito como familia que tenemos que cumplir. Te pido que me lo reveles, que me lo muestres. Te pido que si yo tuve un pasado doloroso como pasó en la vida de Esther, Señor, ese pasado quede sepultado de tal manera que no marque mi vida, en el nombre de Jesús, para que yo siga atada a eso, amargada a eso, y no camine hacia adelante. En el nombre de Jesús, cierra tus ojos esta mañana.